Repaso así rapidito de lo que hemos visto. Conceptos de humanidades, cuestión de reflexión y conocimiento. Ok. Habíamos visto cuestiones generales de perspectiva, áreas de la filosofía que nos podían interesar. Metafísica, ontología, epistemología y axiología. Ok, nos íbamos a basar en la cuestión de la lógica, que es esta parte del entendimiento general del ser humano, qué es lógico para mí, cómo actúo de manera coherente y racional. O sea, pensando las cosas antes de hacerlas, no nada más las hago. Ok, la cuestión de la ontología, qué es ser, la naturaleza de la existencia. Aquí en esta cuestión pudiesen indagar, si ustedes quieren, yo les recomendaría que sí, en conceptos de diversos filósofos desde la parte de la ontología. ¿Por qué? Esto es el concepto general, que es el ser, pero dependiendo de varios autores o varios filósofos que estudian esa parte, hablan de diferentes conceptos. Ok, ahí van nombres que pueden investigar de teorías. Ok, el hedonismo, el nihilismo. Nihilismo. Ajá, no se basen tanto en qué consiste, sino en la definición de cada una de las palabras. Hedonismo, nihilismo, eudonimia. Eudonimia. Eudonimia, así como se escucha. Sí, la eudonimia se supone que es la cuestión filosófica de el fin de la vida, que es como que ser feliz, o la cuestión de la felicidad. El nihilismo es como ver esta parte de manera depresiva, para todos los que dicen que ser depresivo con los sentimientos o estar ansioso es nuevo, no es cierto, son corrientes filosóficas desde antes de Cristo. El hedonismo es el disfrute del placer por el placer. O sea, es como que quiero comer, entonces voy a comer sin límites. Quiero dormir, entonces voy a dormir sin límites. Entonces, es el disfrute por el disfrute. Concepto de placer tiene que ver con la cuestión del disfrute, no con la otra cuestión que creemos. Es que, es como le digo, varía, no es lo mismo que le digas a un niño. A ver, como niño, ¿qué es la cuestión del placer? Pues para el niño es comer, jugar, divertirse, reírse. Esa es la cuestión del placer, lo que te da satisfacción. Como adulto, por la cuestión del adulto, ya lo entramos hacia otro tipo de conceptos o le damos a significados más concretos. O sea, un ejemplo de una cuestión hedonista sin límites sería el niño. ¿Por qué? Porque el niño no le da un significado más allá de eso, sino simplemente es disfrutar. Ajá, jugar, reír. El placer para él es jugar, reír, comer. Y lo contrasta como cuando lo regaña, se cae, se golpea. Pero por eso también para el niño entra la cuestión del disfrute, de decir, ay, me caí, me raspé, ya yo de no, mis amigos siguen jugando, déjame seguir jugando. Ahí vas con la rodilla toda raspada, ¿verdad? Pero entra esa cuestión del placer, y en la cuestión filosófica eran los que decían, pues, ¿por qué si cuando estaba en la cuestión de la infancia, de qué es el ser, yo tenía toda esta cuestión de felicidad porque no comprendía cosas, porque no puedo seguir en mi adultez disfrutando de esas mismas cuestiones? Había un filósofo que se fue mucho hacia esa corriente, incluso por lo mismo él cómo vivía hacia la cuestión hedonista, se le empezó a decir el perro. Porque vivía en la calle, no buscaba generar, simplemente vivía por vivir. De hecho hay un... Eso ya le va a tocar de tarea investigar. Tiene una frase muy importante que cuando Alejandro Magno lo va a buscar, le dice que quiere que le comparta sus conocimientos y le dice, ¿cómo quieres que te comparta algo si me estás tapando los rayos del sol y no me dejes disfrutar el día? Ya les dije cómo le decían. Nihilismo se le dio a la cuestión del esta parte de ser como que depresivo, a la cuestión del individuo, de que las cosas no tienen sentido.
O sea, nada sostiene la existencia. Esa es la cuestión del nihilismo. Ya entra en las cuestiones de la ontología. Se le dio ese nombre hasta mucho después, pero ya se le consideraba el fin de la vida. Entonces son como que las corrientes filosóficas. El hedonismo es darle el sentido al placer. La eudonimia es que el fin de la vida es ser feliz, pero obviamente con ciertos limitantes que entrarían por las cuestiones de la lógica. En el caso de la eudonimia, quien la propone es Aristóteles. Algunas de estas las propone el señor Sócrates. ¿Mande? En aquellos tiempos no, todos proponían de todo, pero aparte de filosofía, acuérdense que como no existían las ciencias, la investigaban de diferente manera. Entonces, parten de la cuestión de la ontología a irle dando estas cuestiones de epistemología y axiología. Pues son corrientes, como les digo, surgen de la ontología, pero luego se van derivando en ciencias como tal. Ajá. Comer, dormir, reír, jugar. Es el entender que la vida como que no tiene sentido, o no tiene un propósito como tal. Pero en el mismo nihilismo entra la cuestión de tú como ser humano le das sentido a esas cosas. O sea, por sí sola no tiene ningún fin, ningún propósito, no hay ningún propósito escondido en el universo de lo que tú tienes que hacer. Ajá. Que es como se debería de entender las cuestiones nihilistas. La eudonimia es la felicidad del individuo, pero obviamente regida por la lógica, los valores y la moral. La propone Aristóteles. El nihilismo como tal lo propone un filósofo que se llama Nietzsche. Ya es más reciente, pero ya se abordaba desde mucho antes la cuestión nihilista. Luego se le dio más importancia en el Renacimiento, pero ya era una cuestión que se abordaba desde mucho antes. O sea, por eso entra en la cuestión filosófica. Se puede decir que, como en aquellos tiempos, se hablaba más hacia la felicidad del individuo. O sea, quién soy, por qué pienso lo que pienso, en qué me establezco, entraba en toda esa cuestión ontológica. Ya una vez que entendía eso, muchos años después, Nietzsche fue el que retomó la cuestión filosófica del individuo, de, a ver, pues entonces, si mi fin es ser feliz, pero ¿quién me está dando ese fin? Me lo estoy dando yo mismo, entonces como tal, la vida no tiene un propósito en sí. Es un... ¿Por qué qué? Porque lo que acabo de decir que la felicidad no da un... Bueno, por lo tanto, entonces no hay un propósito como tal, o sea, no hay como que un mandato divino o algo más que te dé ese propósito, sino uno mismo como individuo y se lo da por la cuestión social. Ok, dimensiones que habíamos visto, esto ya lo habíamos repasado, que son la parte de la evolución, derechos humanos, identidad, dominación cultural, globalización, democracia, legalidad y legitimidad, que lo empezamos a ver de aquí para acá. Bueno, de aquí para acá y luego para acá. Fundamentos y desafíos de la ética actual, conceptos básicos, que habíamos ya mencionado varios que íbamos. Sí, pero como quiera se ve igual. Es que se ve igual, digo, sí puedo apagar la luz, pero pues no tenemos cortinas. Y no sé ni dónde está el switch. No, ni idea de dónde están los switches. Digo, como quiera, se va a ver igual. Las ventanas entra bastante luz. Por eso les digo que me gustan más las aulas, porque bueno, el proyector se ve un poquito más claro. Entonces, conceptos básicos de la ética hacia la cuestión de la legalidad, legitimidad, juicio, libertad, responsabilidad, juicio moral, mi capacidad para evaluar lo correcto, evolución del pensamiento crítico, que surge desde la parte de la epistemología y la axiología, o
evolución de la lógica. Acuérdense que todas estas son cuestiones de cómo se plantea principalmente. Es lógica. Bueno, ¿qué le da sustento a la lógica? Epistemológicamente, vamos hacia atrás y hablo de pensamiento crítico, entraría primero la lógica. Evolución, pensamiento crítico. En la cuestión de la axiología, ¿hacia dónde surge? En las cuestiones de democracia o juicio, cuestiones de juicio moral, libertad. ¿Qué me da el juicio moral? Mis valores. Evaluar qué es lo correcto o lo incorrecto, que era lo que decíamos. Valores de equidad, principios fundamentales de justicia. Mis valores. Soy honesto, soy correcto, soy bondadoso. Todos los valores que ustedes conozcan o que ejecuten aunque no los sepamos de nombre. Soy equitativo, busco que la justicia y la distribución equilibrada de oportunidades. Pues si yo tengo una oportunidad de trabajo y sé que alguien está buscando trabajo y donde yo trabajo puedo brindar ese espacio, se lo brindo, o sea, lo ayudo. Obviamente, como dicen, no me voy a hacer responsable por él, pero es como que, pues donde yo trabajo están buscando gente, ve. No. Entraría esta cuestión de, soy equitativo, mi juicio moral me dice que no me debo de hacer responsable como recomendar al otro, porque si el otro queda mal, por tanto yo también quedaría mal, entonces yo te digo que ellos ocupan, pero tú tienes que ir, no te voy a llevar yo. Es un ejemplo medio burdo. En las cuestiones de la ética, ciencia y tecnología, dilemas éticos contemporáneos, cómo se utiliza la tecnología y para qué se utiliza. Si lo utilizo de manera adecuada como una herramienta de estudio que me permite tener más conocimientos, o la utilizo de manera inadecuada, donde en lugar de yo pensar qué es lo que estoy generando o lo que estoy elaborando, sea de manera correcta o nada más le pido a una inteligencia artificial que me elabore las cosas. Como lo que les decía, es una herramienta que les puede servir a ustedes para hacer procesos de matemáticas con temas que ustedes batallan para entender. A lo mejor les voy a explicar de una manera en que ya practicándolo 2 o 3 veces les quede más claro el tema. O pues mucha gente malamente lo va a hacer, ya me lo resuelve, pongo el resultado y ya. O para hacer trabajos y no revisarlo. Porque a pesar de que te brinda las facilidades, no sabes si es correcto o no. Bioética y ética ecológica, vida, salud y medio ambiente. Dilemas éticos en el campo de la vida, ¿por qué las vacunas? ¿Por qué no vacunas? ¿Por qué cierto tipo de operaciones? ¿Cuáles son adecuadas? ¿Cuáles no? Cuestiones de genética, reproducción, ¿qué fin tiene la vida? Ética y ecología, si contamino o no contamino, por qué yo debo de aportar mi granito de arena para la cuestión de la contaminación o no es necesario que lo aporte en la cuestión ética y ecológica. No gastes agua, porque no debería de gastar agua. Entren en esas cuestiones morales. Que la de la influenza no era tanto problema, era más la cuestión de la del COVID. Ejemplos éticos o no. A ver, es una vacuna poco probada, en teoría me va a salvar o no me va a salvar porque no sabemos, entraba la ética de pues me la pongo no, o me espero más tiempo, aunque me arriesgue a enfermarme, pero me intento que la vacuna sea más adecuada, que luego te pones a pensar, a ver, ya me vacuné contra el COVID y ahora resulta que ya pasaron varios años, se supone que es algo que te deberías de estar vacunando seguido y ya ni siquiera le hicieron ruido a la vacuna. Quienes se enfermaron de COVID dicen, pues es que yo sí me enfermé, sí la pasé mal. Quienes no nos enfermamos, yo no me enfermé en toda la temporada de COVID. Y si me enfermé, ni cuenta me di. Entonces, como dicen, era como este juego ético de... Como digo, dependerá de los anticuerpos de la persona. Hay gente que es más propensa a enfermarse que otros. Como digo, ahí es donde, como les digo, este juego... Pensamiento que si te piensas que todas las personas enfermas, entonces yo también todo el tiempo trabajando y todas las personas con cubrebocas. Es que realmente el cubrebocas, mucha gente pensaba que era para que
tú no te contagiaras, al contrario, era si tú te contagiabas, no esparcieras el humo. Mucha gente como que tenía esa mala idea, porque yo decía, oye, pues se supone que es para que no, pues no, al revés, porque realmente el uso médico del cubrebocas, desde la parte ética y desde la parte lógica, es que cuando tú entras a una sala de operaciones, no contamines el ambiente. Entonces, la idea es que la saliva, cuando hablas o todo, se quede en ese cubrebocas, porque pues imagínate, estás operando a cuerpo abierto, un cuerpo que no está asimilado para las bacterias que uno tiene en la boca, estornudas ahí, pues le puedes causar una infección. La capacidad respiratoria si tienes malos pulmones. Ahí es donde te dabas cuenta si tenías buenos o malos pulmones, los cuales se ven afectados por cuestiones de contaminación. Ya lo veremos en la cuestión de química. No ocupas fumar. Ahorita con la cuestión de contaminación te sale casi igual fumar o no fumar. Pues, mira, hay casos registrados de gente que tiene efisema pulmonar sin haber fumado en su vida. Y no tiene familiares en casa que fumaban. Pero por el entorno, ahorita la cuestión de contaminación, hay gente que termina generando. Bueno, contenidos que vimos de filosofía, metafísica, ontología, epistemología y axiología. Adicionalmente nos vamos a la lógica, la estética. Ontología es la pregunta del qué. Metafísica, acuérdense que era la parte básica. Búsqueda de conocimiento y sabiduría a través del cuestionamiento de ideas fundamentales que rigen la existencia. Por eso les daba esos tres conceptos: nihilismo, hedonismo, eudenimia, hacia la parte de entender qué estudian cada uno y cómo se buscan. Uh-huh. Por eso les digo, y esas tres que les mencioné hablan de qué es lo real, cómo conocemos lo que conocemos y qué valores deben guiar nuestras acciones. El hedonismo en la cuestión del placer. A ver, ¿qué es lo real? El placer de comer porque me siento saciado, el descansar porque me siento descansado, el dormir, el tener mis necesidades cubiertas, o la cuestión de la felicidad, que es la eudonimia, desde esta parte, desde la convivencia con el otro, el enriquecimiento de la plática, o el nihilismo. Ok, ¿qué es lo real? Pues que existimos, eso es lo real. ¿Cómo conocemos lo que conocemos? Pues no hay un propósito, lo conozco porque es lo que existe en la parte social, pero no hay un propósito oculto desde esta parte que me guíe. ¿Qué valores deben guiar mis acciones? Si nada o no hay nada que tenga un propósito, ¿cómo yo le doy ese propósito? Desde la parte del nihilismo. Como les digo, cada una de estas corrientes filosóficas intenta darle una explicación a qué es lo real, por qué lo conozco, desde dónde lo conozco, y entendiendo eso, bajo qué valores me voy a regir para darle ese seguimiento a mi vida como individuo. Podemos mezclar diferentes corrientes filosóficas. Ajá, está como la parte del estoicismo también, que también es otra corriente filosófica, de es como que, ok, me voy a entender o me voy a preocupar de lo que yo puedo controlar. Si es algo que está fuera de mi control, no me voy a estresar más allá de lo necesario. ¿Por qué? Porque no solo depende de mí. Lo que depende de mí me puede estresar porque es algo que yo puedo manejar dentro de mi entorno, pero si ya es algo que tiene que ver con la intervención de terceras o cuartas personas, no me puedo estresar más de lo necesario. O no me... Por ejemplo, un trámite gubernamental. Yo puedo llevar mi papelería, pero quien le va a dar esa resolución tiene que ver con otras personas. Yo ya me estreso hasta lo que tenía que llevar. Papelería, documentación, darle seguimiento, hasta ahí me corresponde. Ya lo demás no me debería de estresar porque no me corresponde a mí. Ok, ¿me puedo estresar? Sí, ¿por qué? ¿De quién es responsabilidad? Mía. No es de la otra persona. Voy y la traigo y yo ya la entregué. Entonces, hasta donde se extienda mi responsabilidad, eso es lo que marca la cuestión estoica. No es como que me desentiendo, que mucha gente ahorita como que ha retomado esa filosofía y es como que me desentiendo de más, sino es hasta dónde llega mi responsabilidad y no intentar cubrir cosas que están fuera de lo que yo realmente puedo controlar.
Ajá. Entonces, esos son los principales de la filosofía: buscar el conocimiento y sabiduría. Metafísica dijimos que era la principios de la naturaleza, última de la realidad. Porque ocurre lo que ocurre allá afuera, en la cuestión de la metafísica, que son los procesos que ahora les llamamos ciencias: biología, química, física, matemática. ¿Qué constituye la realidad? ¿Existe algo allá más del mundo físico? Se define la existencia de un ser objeto. ¿Por qué esto es una lona? Ah, porque está hecho de diversos materiales textiles, tiene plástico, son los elementos. Se hace mediante procesos químicos, procesos naturales. Entran en esas cuestiones. Epistemología, la cuestión del conocimiento, que es la cuestión de la ciencia o la investigación, la parte evolutiva, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué fuentes le dan validez? ¿Qué límites tiene? Y ahí parte la cuestión del pensamiento crítico. Antes, desde la metafísica, nos intentábamos basar en una lógica que nos daba el entendimiento. Aquí ya en la epistemología, cuestiono. Surge la parte de la experimentación. ¿Qué sucede si mezclo cloro con ácido? Estudio de conocimiento. Fuentes. Ya le pasó a una vecina, ya me dijeron que no. Ah, pero se me olvidó. Ya le di validez, me pasó por error. Los límites no lo debo volver a hacer. Es un proceso químico. ¿Qué pasa cuando mezclas el cloro con ácido? Tiene una reacción química. Esa sensación que sientes que te ahoga es porque esa reacción química quema las moléculas de oxígeno que están en el aire, entonces no hay oxígeno que respires. Por eso sientes que te ahogas. Porque entra a nivel pulmonar y todo el oxígeno que tú traías inhalado se quema, no hay oxígeno, entonces tus pulmones no tienen que respirar. Por eso se causa esa cuestión. Entonces, mi pensamiento crítico es, no debo de hacerlo. Ejemplo también, no mezclen fabuloso, también tiene el mismo efecto. Con el ácido. No, lo tiene en menor medida que con el cloro, pero sí lo tiene. Obviamente, si le vacías 1 litro y 1 litro, pues sí va a tener la reacción química igual de fuerte. No hay... ¿Y lo pone con agua también igual? No. No, ¿agua con qué? Agua con los productos de cloro y esta otra cosa. No, acuérdense que toda reacción química tiene que ver con la mezcla. La materia no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Entonces, si tú haces ciertas mezclas químicas sin conocimiento, va a tener ciertos efectos adversos. El agua en ese nivel no tiene esa reacción. ¿Dónde? No tiene. Bueno, es que hay mucha gente que le pone el cloro en polvo. ¿Sí? ¿Sí? Es que regularmente le puedes poner, pero es un chorrito, no se le pone mucho. Que por decir, el ejemplo adecuado, incluso, imagino que nadie ha checado las instrucciones, pero regularmente te recomiendan que le pongas una cucharada o una tapita, que la tapita como tal es exactamente igual a una cucharada. Entonces es lo que le debes de poner a 1 litro de jabón, para que quede disuelto. El jabón y todo lo que no lo va a... O no batalles, eso se hacía antes para la parte de la grasa, ahorita no batalles, compra el detergente normal, ya logra esa función. Huele más. Bueno, es que yo nada más le pongo acción, ya. Ese no batallas. Ejemplo de la epistemología, ya con lo que están diciendo, las fuentes, prueba y error, desde la parte del conocimiento, ¿qué le da validez?
si sirve o no, y también dependerá esa parte del olor que cocinas del tipo de sartén y material que esté hecho el sartén. Si es de teflón, no se queda el olor si lo lavas bien y no ocupas ponerle cloro. Los límites, no con todos los materiales sirve. Entonces, ahí me da ese pensamiento crítico. Si funciona, no funciona. Funciona en ciertas cosas. Axiología, aquí hablamos de los estudios de los valores morales, es lo que tiene su evolución hacia la cuestión de la democracia. ¿Por qué creo las leyes? ¿Por qué debo de portarme de tal manera? Y hacia la cuestión de la legalidad. O esto es lo básico antes de que surja como tal las leyes. Y el principio de democracia según la antigua Grecia. Los valores de ética y la estética. Que habíamos dicho, ¿por qué se considera algo bello? ¿Por qué se considera arte? Porque es una experiencia social. Experiencias sociales cuando sales y conoces a más gente de otros estados. O hablas con gente de diversos lugares, incluso en mismas colonias. Preguntas clave: ¿qué valores deben guiar nuestras decisiones? ¿Cómo se establece lo que es bello o artístico? ¿Y de qué manera influyen los valores en nuestra forma de vivir? Ejemplos de eso, las muestras de dibujos, pinturas, arte que trajeron aquí las clases anteriores. Resúmenes principales: metafísica y ontología, naturaleza y realidad, esencia de la existencia. Metafísica, naturaleza, evoluciones, ciencias exactas. Ontología, ¿qué es el ser? El estudio del ser humano. Evoluciones de eso, la cuestión de la psicología. ¿Qué es lo que realmente existe? Bueno, en el caso del humano, porque existe. Epistemología, el estudio de las ciencias, que le da origen, conocimiento y validez. Y bueno, la axiología. ¿Mande? ¿Qué? Ya sé. Bueno, lógica, la importancia del pensamiento crítico, ¿qué me da la lógica y cómo lo entiendo? Es una herramienta fundamental para el ser humano y para el individuo, que nos permite estructurar el pensamiento. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cómo lo creo? Si creo en todo lo que veo o lo cuestiono. O, ok, me parece esa idea, pero como quiera la voy a cuestionar a ver si es cierto. Entraría esa cuestión del pensamiento crítico, tener la flexibilidad de cambiar mis ideas. ¿Por qué? Ejemplo, como se los digo en cuestiones de política, todos o mucha cantidad de la población creía que ya no estuviera el PRI, iban a cambiar muchas cosas. Entre el PAN cambian ciertas cosas, pero la gente no se convence mucho. Entonces siguen votando por la alternancia. Ejemplos de esta cuestión de pensamiento crítico. Lo que creía que era adecuado en un momento, puede que llegue un momento donde piense que ya no es lo adecuado. Cuestionándolos desde esta parte de decir, ok, yo creía que era lo adecuado, me estoy dando cuenta que no es así o que no es lo más correcto en la manera como nos estamos navegando, entonces tengo que cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Por decir, elegir un nuevo trabajo, si es una cuestión del trabajo donde creía que estaba bien, elegir un nuevo lugar de residencia o, ejemplo en las cuestiones de votaciones, en la siguiente ya no votar por eso, buscar otros partidos de alternancia. O creencias religiosas, oye, pues lo que yo creía, ciertas cosas que están haciendo a lo mejor en esta cuestión ya no me convencen mucho, buscaré otra opción donde me sienta más cómodo. Por eso así se han creado miles de iglesias a nivel. No, es por creencias. Sí, porque por decir, yo puedo empezar, ¿mande? Es creencia, es comodidad. O sea, se está cómoda con lo que es. Te quedas donde mismo. En el pensar, lamentablemente, y digo lamentablemente porque para mucha gente en la cuestión de la comodidad de decir nunca me lo cuestiono,
no llegas al pensamiento crítico. El pensamiento crítico siempre te va a generar incomodidad, porque, como te digo, puede que durante cierto tiempo tú digas, esta ideología me convence, y luego digas, oye, pues ya no me convence tanto. Es como por decir, en gustos musicales, pues de repente a mí me gusta mucho la música norteña, pero luego ya no me empieza a gustar tanto, me empieza a gustar a lo mejor ahora la música vallenata de Colombia. Oye, ¿sabes qué? Ya no me gusta tanto, ahora me empieza a gustar la música andina de Perú, por dar un ejemplo. ¿Sabes qué? Ya no me convenció, ahora vuelvo a escuchar norteña. Entra como esta cuestión del pensamiento crítico de siempre estar variando y cuestionando por qué me gusta lo que me gusta. ¿Sí? Sí, o sea, ¿qué te da la emoción y hacia dónde la vas vinculando y cómo la vas organizando? Escuchar canciones tristes no necesariamente siempre te hace sentir triste. A veces te ayuda a conectar más con otra sensación. Puede ser nostalgia y desde ahí, es como por decir, ejemplo, cuando tenías 8 años y escuchabas canciones que a veces tenían que ver con amor y ni siquiera te habías enamorado, pero ahí estabas cantándola súper inspirado. Entra en esa cuestión de con qué lo relacionas emocionalmente en ese momento como una cuestión de gusto. Pero no sean tóxicas, ayer todos platicamos con los compañeros de trabajo y estábamos sentados cantando muchas canciones. Y dice compañero, a mí ya no me gusta escuchar ciertas canciones. Porque empieza, ¿y te estás acordando? ¿Quién te dedicó? Pero es como les digo, ahí tiene que ver con identificar errores y contradicciones en el razonamiento. Contradicciones en esta cuestión. Cuando estabas, como te digo, niño de 8 años y escuchabas canciones de amor y las cantabas con sentimiento, cuando nunca te había sentido en el sentido de una relación de pareja. No sé si les ha tocado ver en TikTok un niño que está cantando una canción vallenata, se me olvidó el nombre de la canción. Ándale. O sea, que ellos son niños. No, se me olvidó. O sea, necesito escuchar la canción y me sé la letra, pero es que curiosamente las canciones colombianas no me las sé por título, pero me las sé por letra. Pero entran esas cuestiones de contradicciones de razonamiento. Lo piensas y dices, ya no estoy tan de acuerdo con esas cuestiones. O ideologías, por decir, ahorita ya no está tanto, pero en ejemplo de esas cuestiones, las modas urbanas. Ahorita ya como tal modas urbanas no existen. Ya son pocas, ya es más como que, bueno, ya son mini modas, porque ya es ser estético, ser coquete. Yo me acuerdo que en aquellos momentos era ser emo, ser rockero, ser punk, ser metalero, ser fresa de Colombia. Era los emos versus los punks en Ciudad de México. Gonzalo los Arecrima. Era un grupo. Son cuestiones de ideología, contradicciones, que creo en lo que creo, o por qué lo creo, y qué le da identidad. Contribuye a la toma de decisiones informada y fundamentada. Me informo, luego veo que esa creencia que yo tenía está errónea, o hay contradicciones en mi razonamiento que me dicen, oye, pues está bien esa ideología, pero no va con lo que yo quiero. Eso también es en la vestimenta, porque mucha gente porque eso no somos de negro. Era más el corte de cabello en ese estilo, pero por decir, la gente que escucha mucho el rock es más como que vestirse en colores oscuros y con ropa más, pues así como, sí, como de piel.
que es una... ¿Mande? Es que son evoluciones dentro de los mismos géneros. Es como por decir, la música regional mexicana no es lo mismo la música regional de los años 70 a la música regional de los 90, a la música regional de los 2000, a lo que tenemos ahorita. ¿Qué dices? Bueno, si haces una comparación entre lo que cantaba Chalino Sánchez y lo que cantan los de los corridos tumbados ahora, no hay mucha diferencia, la verdad. Digo, también le cantaba a los narcos, pero... Pues es como les digo, depende de... Pero ahí entra esa esencia del debate, en la cuestión de la lógica. Debato mis ideas, puede que cambie de opinión, puede que no, pero debo de tener esa apertura para escucharlo. ¿Por qué? Porque puede que a ese debate yo me dé cuenta de errores y contradicciones en mi razonamiento o en el de la otra persona. Y ahí de decir, si lo escucho y a lo mejor mi ideología la puedo cambiar, o me quedo en la mía. A lo mejor, como dicen, por cuestiones de comodidad, porque no he encontrado alguna que encaje más con mis ideales. Porque cuando hablamos de música, yo escucho música de todas, pero sí, no hay como que... Ok, la cuestión de la lógica. Ejemplo práctico, trabajar con ejemplos de argumentos válidos e inválidos para avisar cómo... Esto es lo que les decía. ¿Por qué es válido la cuestión de la música? O lo que me gusta, la vestimenta, los estilos, la cuestión social, dónde me muevo, qué tipo de iglesias voy. Todas esas cuestiones son los ejemplos de qué es válido y qué no es válido. Es como por decir, a mí no me gusta vestir con ropa de vestir, pero pues... Porque los trabajos así se los ¿Eh? No, escucho todo. Escucho de todo. No, como te puedo escuchar rap, rock, te escucho todo. Bueno, fuera. No, ya casi tengo 40 años, así que no. Ontología, seguimos en esta parte, explorando la naturaleza de la existencia. Aquí eso es el individuo. Ok, pregunta central, ¿qué es el ser? Les daba 3 fuentes que pudiesen venir en el examen: nihilismo, eudonimia y hedonismo. ¿Ok? Intentan explicar la naturaleza de la existencia. Una desde no hay naturaleza, no hay propósito, ¿tú se lo das? Que es la parte importante del nihilismo, que mucha gente no lo entiende, es como que no hay propósito, pues entonces déjate caer en el abismo de la inexistencia. No es así, la cuestión del nihilismo es, no hay propósito, tú se lo tienes que dar. La importancia de comprensión profunda de la realidad. Comprender o qué existencia le doy. Si es desde la parte meditativa, si es desde la parte de la existencia, desde la parte de los valores, ¿cómo me navego en eso? De cómo se da, análisis de textos filosóficos. Ahorita que ya existen textos, antes era nada más la reelección de la experiencia personal. Yo como individuo y mi experiencia, ¿qué me dice y hacia dónde me orienta? Mi objetivo didáctico, favorecer una comprensión integral de la existencia y la realidad. Otra vez, pensamiento crítico. Todo termina cayendo sobre lo mismo. Ética de arte y belleza, es una rama de la filosofía, en el caso de la ética, de la estética, que nos encamina a ver por qué se considera arte ciertas cosas. Pinturas, esculturas, música, diseños, arquitectura. Y la importancia en la educación. Entender la cuestión de las expresiones culturales, cómo se da esa expresión. La danza, el baile, como por decir, ejemplos de eso que tenemos,
las danzas regionales. Digo, ya no se ve tan común. La guelaguetza, los voladores de Papantla, los bailes regionales de ciertas zonas indígenas. Por decir, aquí ya no se ve mucho, pero todavía están los ballets folclóricos, que son los que hacen, por decir, aquí en el caso del norte, va mucho hacia la cuestión del baile de los guapangos. Todo el tiempo que estuvieron en la escuela nunca hubo bailables de ellos. O sea, siempre ponían una samba rítmica con canciones en inglés. Y yo, ¿qué? O sea, en México, porque no miran cosas de aquí. O sea, entra la cuestión de la estética, de explorar la belleza y el significado. Que para aquí pareciese no ser tan atractivo la cuestión propia. ¿Por qué? Porque ¿qué asociábamos la cuestión de ese tipo de bailables con los guapangos? Pues gente de rancho. ¿Qué entendíamos malamente? Ah, pues la gente de rancho no tiene dinero. ¿No es cierto? No, pues sí, dices tú, a ver, tú tienes una casa de 5 por 20 y el del rancho tiene un terreno de 4 hectáreas y cada cabeza de ganado cuesta como 35,000 pesos, pues no, tan jodidos no están. Tú andas en un bochito y ellos andan en una camioneta que dicen no la traen por lujo, la traen porque la necesitan para mover cosas de trabajo. Sí, al menos yo no he escuchado a nadie de rancho que diga, uy, qué chido traer una camionetota, sino es como que pues la ocupo para mover todo lo que... yo tengo unos chicos que son ganaderos y vinieron de la ciudad, pero la persona de ciudad y el otro chavo también era estudiando en inglés. Y le dijo uno, dentro de sí, el dueño le dice, hombre, porque lo ves, es el mismo niño, le va a decir que va a coreano, le dice, otra chava la ciudad, a ver, sobre que compro todo lo que traen, y se ve todo lo que hay un ganado que vale 60,000. Pero, como les digo, quedamos en la cuestión de la estética. Terminamos asociando ese tipo de vestimenta con bajos recursos. Que regularmente, insisto, realmente el usar botas tampoco son baratas. Digo, un par de botas te cuestan 15,000 pesos. Si son buenas. Si son más o menos baratito, te salen unos 6,000 pesos. Ya si te vas a unas botas de trabajo, de rancho, son incluso más gruesos, el tacón está más duro para que no se hunda en el lodo tan fácil y puedas ponerle las espuelas, más o menos te andan costando unos 45,000 pesos aproximadamente. Y tú la ves y dices, oye, pues es una bota común y corriente, pero el tacón está más grueso, regularmente, pues, como les digo, le pongas el espolón y es para que las puedas utilizar en trabajo, traen casquillo para que pues también no te vaya a pisar el caballo y un pisotón de caballo está... Súmale el caballo, que también mantenerlo no es barato. Aquí. Entre esta cuestión de la estética, la zona, cómo se da y qué tipo de interacción hay. No es lo mismo, como dicen, un baile aquí en la ciudad de Monterrey que si te vas a las zonas más hacia las esquinas. O sea, y a las esquinas me refiero a los otros municipios, como si te vas a Montemorelos o Linares, que ya es un baile tipo jaripeo. Los 15 años incluso son así. O sea, sacan el caballo y hacen show ahí después de las fiestas. Entonces, ahí es la cuestión de cómo interpreto qué, por qué es arte, por qué no, qué es esa estética y cómo le da sentido a la identidad. Dimensiones políticas, ya habíamos dicho, democracia, legalidad y legitimidad, derechos humanos e identidad y dominación cultural y global. Democracia, la cuestión del voto hacia las personas, por qué decido, cómo participo, de qué manera interactúo, qué me da sus fundamentos normativos. Aquí en México, la cuestión de la Constitución y los códigos civiles y penales que existen. Tránsito, de automovilismo, código de vestimentas, código de lo familiar,
porque hay derivaciones. La identidad colectiva, cómo yo me siento que pertenezco a ese entorno. Como decíamos, aquí en el estado de Nuevo León, regularmente nos identificamos como regios. Y cuestión de coloquialidad común, mi identidad colectiva, ¿de dónde eres? De Monterrey. Casi te preguntan aquí mismo, ¿de dónde eres? Ah, vivo en San Nicolás. ¿De dónde? Ah, vivo en Anáhuac. Ah, soy de Guadalupe, pero soy de country. Entre esa cuestión de identidad, de cómo me identifico. Ah, pero salimos de aquí del estado, todos somos de Monterrey. Regio de Monterrey. Casi nadie dice, soy de Nuevo León. Regularmente utilizamos estas dos palabras por la cuestión de la identidad. La diversidad cultural, esas cuestiones que decimos, como les digo, no es lo mismo la cuestión de cómo organizamos algo aquí, a cómo lo organizan incluso nuestros mismos municipios aledaños. Incluso la cuestión de la identidad, ahorita hasta pareciese que es de más prestigio decir vivo en Santiago que vivo en San Pedro. No, pues es que te dices, te cuesta una casa de aquí de Infonavit 2 millones y me puedo comprar en Santiago una 3 veces más grande por el mismo precio. No, pues ya está súper lleno. Cuestiones importantes de la democracia. Es un sistema participativo, permite el diálogo constante, hay toma de decisiones, hay inclusión social y es un proceso continuo porque siempre se está evaluando que lo que se está haciendo sea lo correcto. Siempre se le debe dar seguimiento. Que se apruebe algo por unanimidad no significa que siempre vaya a estar correcto, siempre necesita hacerse correcciones. Ejemplo de esto, leyes laborales. Que tengas 40 horas de trabajo nada más a la semana, la cuestión del salario mínimo, prestaciones que tienes de parte del gobierno como el uso del seguro social, siempre y cuando haya medicamentos. No, pues ese no se acaba, pero por eso les digo. Por eso es un proceso continuo. Yo como individuo de sociedad se me debe permitir opinar. ¿Eh? Es que, digo, me va a salir un poquito el tema, cuestiones generales de eso que plantea, no hay medicamentos porque todo ese dinero y esos recursos se están destinando a programas sociales. ¿Qué programa social? Todo lo del bienestar. Y es una mentira porque a mí sí me gusta averiguar. Miren, sacaron el chocolate del bienestar que nada más funciona en 3 estados, hay 3 fábricas grandes, no se vende, pero ya se le asignaron quién sabe cuántos millones. Ah, bueno, es que yo sí veo las mañaneras, digo, para enterarme qué mentiras dicen, pero cuando prohibieron la comida chatarra dentro de las escuelas, el gobierno dijo que iba a sacar una barra exactamente igual a la del Carlos V, porque tiene la misma forma, probablemente se las produzca la fábrica y ellos nada más le pongan las etiquetas, pero se propone que era lo que iban a vender, no ha llegado a ninguna escuela, nada más funcionan en 3 estados, y son 3 fábricas que hicieron de la noche a la mañana, pero pues no están produciendo nada. Es lo mismo que lo del gas del bienestar, nada más beneficia como a 3, 4 municipios, entonces en Toluca creo nada más. Pero ¿sabe qué pasa? Por la tecnología te pone lo que tú quieres escuchar, por ejemplo, si tú quieres escuchar lo mejor de el presidente te va a mandar el Google, porque el presidente no la puso nada. Por eso es lo que les digo, desarrollar el pensamiento crítico. Es como lo que les preguntaba a muchos de ustedes. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a viejitos? Ah, me voy a pensionar. Hijos, nada más van a tener el aforo y en alguno de los casos el sistema está hecho para que ustedes trabajen hasta el día que se mueran. ¿Por qué? Porque es insostenible mantener tantas pensiones. Las pensiones oficialmente se dejaron de dar cuando entró la ley del IMSS de 1997. Entonces, si tú empezaste a trabajar después del 1 de marzo de 1997, ya no alcanzas la ley del 73. Pero eso también entró como el gobierno, ¿no?
Lo que pasa es que el sistema de pensiones del IMSS es insostenible, se sostiene mediante las aportaciones de los impuestos del ciudadano, pero le quita recursos al IMSS y el IMSS no tiene con qué pagar. O te paga las pensiones o te surte medicamento. El problema es que ahora entra otro programa social, como son los programas del bienestar, que entra este apoyo a los adultos mayores para intentar compensar los que no tienen como un ingreso porque nunca se previnieron, y pues es una mala costumbre que tenemos como individuos, nunca pensar en el futuro, sino nada más pensar en el ahora. Entonces te dan ese apoyo, pero ¿de dónde salen esos recursos? Se tienen que quitar de algún lado. No es como que se imprime dinero y ya, si se imprime dinero a los pendejos, se causa inflación, que fue lo que le pasó a Argentina, que ahorita tiene un déficit muy marcado de la cuestión económica. La inflación es que si produces más dinero, puedes comprar ya todo lo que tú quieras. Pero eso genera que pues yo aumento mis precios. Si hay dinero para comprar, yo puedo incrementar mis precios. Pero yo he visto que últimamente sí dicen, aunque te engañan porque dicen, bajó la canasta de la comida, y vas a checar en los restaurantes de la es que y todos los precios están que si aumentaron baja la comida a nivel de productor y nivel de distribuidor. Tú como consumidor final no llega, porque sigue generando un gasto. No es lo mismo, por decir, el agricultor le cuesta tanto producir X kilos de frijoles, lo empaca, lo distribuye a las cadenas de distribución, como podría ser Soriana, Walmart, etc. O bueno, ellos se lo compran, pero generas gastos de transporte, de empaquetado, de plásticos en las fábricas. Entonces, a final de cuentas, no, o sea, si le bajaron 3 pesos, esos 3 pesos tú no los ves reflejados. En las personas que trabajan en el campo, que tienen sus propias cultivos, digo yo, ¿por qué no salen a venderlo por ahí cerquita, en lugar porque no te... una tienda? Y lo me dicen, no llegan a venderlo, yo digo. No, y por decir, por la cantidad. Está barato, porque está barato por cerquita, te vas a comprar una tienda súper cara. Porque no te producen. Es como por decir, imagínate, tú produces, suponiendo 300,000 kilos de arroz. Tú individualmente los puedes producirlo, pero venderlo ya es otra cosa. Tienes que empaquetarlo, tendrías que gastar en una fábrica de empaquetado, de limpiado para hacer todo ese proceso. A diferencia, yo se lo vendo a alguien, él nada más viene y lo recoge y él ya se hace bolas con todo el demás proceso. O sea, para ellos es como decir, a mí me queda ganancia para seguir produciendo y seguir manteniendo mi producción. Pero si yo le invierto a meter una fábrica para todo lo que yo produzco, me sale más caro. Y luego voy a tener que competir con esas otras empresas mucho más grandes y competir con mis otros compañeros productores. Porque como yo voy a perder esa venta en lo que pongo toda esa otra instalación, me van a comer mis compañeros productores, porque ellos van a decir, oye, pues este no vendió, entonces a mí me está dando chance de venderle 5 o 6 kilos o 6,000 kilos más a los otros productores. Entonces yo puedo seguir produciendo más. Entonces en lo que él sale, probablemente lo pierda, con lo que yo me voy a ganar, le compro mejor sus tierras. Wow. No es abuso, es cuestión productiva y quién genera y quién no. Todo está muy barato, O sea, todo está caro. No, El licor está muy barato que ya, o sea, y en donde está Veracruz y mejor consumidor y todo, pues ahí está, y antes se me está más barato el Tampico que en Monterrey. es que depende qué es caro en qué zona. Por decir, aquí en Nuevo León no es caro la comida, es caro la renta y la vivienda. Eso es lo caro de aquí del estado. Ciudad de México es barato todo lo que se vende allá, pero las rentas son muy caras. Porque es como que todos quieren vivir en Ciudad de México, entonces eso encarece, no nada más es que venga gente extranjera. Obviamente también eso genera que se encarezca, pero no en la misma cantidad. Es como por decir, aquí también tenemos mucho extranjero en ciertas zonas del municipio, bueno, del estado, pero pues obviamente no son zonas en las que nosotros nos damos cuenta de eso, porque son zonas
de un poquito más de nivel y es como que económico. Entonces, no es como que digas tú, pues yo me voy a ir a gastar 45,000 pesos para rentar para decir que vivo en San Pedro, o que vivo en Country, o que vivo en la Náhuac. Es como que, pues, ¿para qué? Si igual lo que yo ocupo es una casa, pues mejor me gasto 5,000 pesos en renta o 2,500 dependiendo de la zona donde esté. ¿Por qué? Porque lo que me ahorro en la renta, me lo voy a tener que gastar en despensa. Porque yo voy a Zacatecas y el kilo de tortillas está a 18 pesos en Zacatecas. Pero las rentas son más bajas. Sí, porque ya. Y voy y compro una Pepsi y el huevo también está barato. Bueno, son cosas, no crean que dependiendo, pero tiene que ver con esta cuestión. Sí, aquí nosotros, a pesar de que estamos en zona norte, tenemos el salario mínimo del sur. Las únicas que tienen frontera que están por encima es Tampico, Tijuana y ciertas zonas de Coahuila. No, ganan más. Nosotros, el salario de aquí en Nuevo León, el mínimo es 278 y 349 en las zonas fronterizas. Por eso le digo, por eso la canasta en esas zonas, o sea, la canasta básica es más cara, pero la renta es más baja. Digo, es una cosa con otra. Y aquí al revés, nuestras rentas son más caras, pero el producto es más barato. Obviamente no lo ves porque estás acostumbrado a los precios de aquí. Como cuando vas a Ciudad de México y dices tú, aquí está todo súper barato, el metro está barato, la comida está barata, todo está bien barato. Pero pues las rentas sí son muy caras, o sea, están muy similares aquí. Es que se compensa. Ajá. Entonces de ahí nos vamos a la cuestión legal. ¿Qué es ese marco normativo que regula la convivencia social? Esta cuestión de los precios, en la cuestión de por qué sí o por qué no, entraríamos en una cuestión política, pero jurídicamente. Como lo veríamos con la cuestión del salario mínimo. Zonas donde el salario mínimo es más alto, es porque la canasta básica es más cara. Un salario mínimo un poquito por debajo implica que en esas zonas la canasta o comprar una despensa es un poquito más económico. Por eso se hace ese ajuste del salario mínimo. ¿Por qué? Porque se hace un estudio de decir, bueno, en estas zonas, como producen más dinero, encarece los precios, entonces en estas zonas el salario mínimo va un poquito por encima. Bueno, podemos manejar las mismas, porque es como por decir, si tú vas a Tijuana, muchas de las zonas de Tijuana no se mueven en pesos, se mueven en dólares. Y mucha de la gente de Tijuana, por lo mismo de la cercanía, la mayoría tienen visa, entonces son como que, pues voy y cruzo, voy y compro cosas a Estados Unidos, me traigo cosas para acá y las revendo aquí. A mí me tocó van y trabajan y ese mismo día se regresan en la noche. Sí. Se les hace muy... Pues es que haces media hora. Sí, hace media hora. Lo que pasa es que muchos cruzan caminando. Cruzan caminando y ya les está esperando el transporte. Si cruzas tú en auto individual, sí, pero muchos cruzan caminando y ya está el transporte, porque está la carretera donde tú cruzas como turista y están los trabajadores que cruzan y está otro tramo donde están los transportes que los llevan hacia las zonas de trabajo. Pero ya sí es como que vas y trabajas y ese mismo día te regresas. Sí, por eso son zonas donde el salario mínimo... Lo que pasa es que, como dicen, para él no es lo mismo que tú vayas un día, trabajes y regreses, a que como muchos se cruzan y están allá... Digo, pagas impuestos, pero... Digo, tengo un amigo que va y trabaja también allá en Estados Unidos, pero él va por temporadas. Como trabaja en zonas hoteleras, nada más va cuando hay turismo. Entonces, en temporada alta, se queda todo ese tiempo, tiene su permiso de trabajo, es temporada baja, se regresa. Y andamos ahí por la línea y con mi hermana y dice, la gente que viene a trabajar de San Diego, sí, es que... Y entran y vienen. Y muchos trabajan en construcción y ya, incluso hasta muchos dicen, pues es que me conviene más regresarme porque no gasto en hospedaje y me cobran de transporte de $5. Entonces, compénsame con otro. Me traigo diario $300, me quitan 5, entonces... Y acá me va
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le da legitimidad? Reconocimiento y aceptación. Una cosa es lo que marca el marco legal y qué es lo que le da que los ciudadanos perciban a las instituciones como representativas y justas, que sea adecuado. Ejemplo de la cuestión de esto de legítimo, aquí tenemos como que el consulado, cuando te otorga la visa, es más requisitoso. Curiosamente, en estas zonas fronterizas es más fácil. ¿Pero por qué? Es porque mucha gente dice, ¿por qué? No, pues es que me están contratando en una empresa allá y voy a trabajar. Ok. Pero porque ya saben que la gente de esas zonas tiene la costumbre de voy y trabajo y me regreso. Porque a veces lo piensas que te mandan a la red. Porque a veces ya están llenas las citas y dependerá si tienes si estás sacando un permiso laboral porque te están requiriendo para trabajar allá, es más fácil que te lo den en Laredo. No, una renovación nada más. Ahí, bueno, ahí sí no sé. Ok. O sea, si tú quieres tu cita, pero si en Monterrey ella es el 2027, entonces si te esperas, buscas cita de cuándo, y no lo quieres, llega después de cada día. Sí, pero dependerá de esas cuestiones. Entonces, sí es importante que uno como ciudadano participe para esa norma o consenso. Como les digo, allá la mayoría de la gente de estas zonas de Reynosa, de Tijuana, sí tienen muy, como que por costumbre, esa legitimidad de decir, pues a mí no me interesa vivir allá, a mí me interesa vivir aquí, sí voy y trabajo, pero es como que la parte legítima de para ellos. No es como que esta idea de voy y me quedo a hacer vida allá, sino por la flexibilidad que tengo. Entonces, esa misma legitimidad que les dan ellos al uso de las visas, de los permisos, lo vuelven una participación y consenso. Por eso dicen, pues la gente de esta zona que vive en esta zona, si saca un permiso laboral, va y viene. Entonces es más fácil que se los otorgue. Porque no estamos en zona fronteriza y no es como que digas tú de aquí de Monterrey hay un paso directo hacia la frontera que conecta con zona urbana donde hay trabajo. Entonces, si este vato cruza o esta mujer cruza, va a ir a buscar establecerse. Y ellos no, como ellos viven nada más con sus casas, y regresan, Sí, es como dices, a ver, a ti, supongamos, de García, alguien que vive en García y trabaja en Juárez, le toma 2 horas y media ir y 2 horas y media de regreso. Lo que hace la gente aquí A alguien de Tijuana le toma igual 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Ir a California o a San Antonio a trabajar. Entonces es como que pues va y viene. ¿Dónde vives? ¿Tienes residencia? ¿A dónde vas? Pues voy a estar constructora. Porque muchas veces la misma gente de las constructoras va a la ciudad a buscar gente. Pero es por la cercanía de la zona lo que permite esa legitimidad, a pesar de que hablemos de que son cuestiones legales de otro país, pero como están con vecinos, le da esa cuestión de reconocimiento y de participación. Y por la misma gente ya tiene como entendido esa cuestión de, pues no necesito cruzarme ilegal o no necesito vivir allá. Entonces, ¿qué es la legalidad? El cumplimiento de las normas y leyes establecidas dentro de la zona. Ese reconocimiento social que yo le dé al que existan esas leyes y cómo las cumplo, por consenso ciudadano, por percepción de justicia, por confianza en las instituciones. Por eso les digo, la mayoría de la gente de allá, si manejamos este ejemplo, lo tiene muy establecido. Entonces, por eso la mayoría de la gente de allá tiene visa. Marco jurídico que lo establece, permite ese tipo de cuestiones. Entonces, da la integración necesaria. Pero por eso acá, a otras zonas, no es tan fácil. No es lo mismo como digan a alguien de Chiapas o de Ciudad de México que le queda súper retirado, no es como que diga, voy y vengo de trabajo. Pues dependerá, a ver. ¿Eres médico? Sí, soy médico. Bueno, a lo mejor en ese tipo de cuestiones se puede aplicar. Pero tiene que ver con esa integración, si es justa y representativa, si me da participación en procesos normativos y cumplimiento por convicción, no solo por obligación. Habíamos dicho de los derechos humanos. Derecho a la vida e integridad física, derecho a la libertad y la seguridad, derecho a la igualdad, derecho a la participación y a condiciones dignas. ¿Se acuerdan que les dije que este tenía una fecha de cuándo se creó?
¿Ok? Por la ONU, en 1948 se creó la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ok? Fecha importante. Estos son los derechos principales: derecho a la vida y la integridad, libertad, igualdad, participación y condiciones dignas. Condiciones dignas: acceso a la cuestión educativa, salud y vivienda. Acceso a la vivienda es que se me permita comprar un terreno, no que se me regale. Sí, porque implica uso de recursos. Pues implica que yo pueda comprar un terreno, no necesariamente una casa, sino un espacio de tierra que me pertenezca como propiedad. Pero que probablemente esto cambie en algunos años. Por la cuestión de pertenencia, ¿qué es lo que te pertenece y qué no? Por decir, ahorita antes tú comprabas un CD de música, el CD era tuyo. Ahorita pagas una suscripción mensual. Igual las películas. Ya estamos entrando en una era que no hay propiedad, sino una renta. El agua la rentas, la luz la rentas, el gas también. Todos los servicios los rentas. No entra como una cuestión de propiedad. En teoría, ahorita lo único que nos pertenece como individuo ciudadano es tu propia vida y la cuestión de la vivienda y propiedad. ¿Mande? Depende si aprueban esta cuestión de si tú tienes una casa de Infonavit abandonada y digo, son huecos legales que se pueden aprovechar en el sentido de decir, pues está una casa abandonada, pero la persona la terminó de pagar, pero o no la visita porque la dejó como puedo sacar otra casa, la compro y luego la muevo o se la dejo a mis hijos, que mucha gente solía hacer eso, pero pues por mientras está sola. Y alguien dice, no, pues yo voy y me meto porque yo necesito casa, el Infonavit está viendo como que la manera de decir, pues que se la queden, nada más que la pague. ¿Qué dices? Bueno, pudiese aplicar con las casas que se sacaron y se dejaron de pagar y se dejaron ahí abandonadas, ahí es entendible, pero como digo, malamente, igual con... ¿Sí? Por derechos humanos, como les digo, son huecos legales que juegan de mala manera. Pues no. Por eso les digo, entra en esa cuestión de ¿qué? Entonces, como les digo, eso es una cuestión ahí que habrá que verse, por eso les digo, siempre esténse atentos. ¿Qué impacto tienen los derechos humanos? Principalmente siempre se deben de considerar a la hora de diseñar políticas que ayudan a proteger grupos vulnerables. La idea, por ejemplo, lo que decíamos de lo de las casas, es la idea de proteger a toda esa gente que no tiene acceso a un terreno. Pero, como les digo, malamente se utiliza de mala manera. Hay gente que vive en terrenos que están relativamente solos, que pertenecen a predios de gobierno y es como que, pues mejor, acondicionales ahí. Yo conocía por allá para el lado de la fiesta del desierto. Hay casos que no de los que estaban antes en el ferrocarril. Yo le digo, pero si esas casas están solas, porque yo batallé mucho para sacar un terreno. Ya estaba hecha. Miren, no te vayas tan lejos. Hay un espacio ahí rumbo a Miguel Alemán, si te vas por todo Morones, que luego se convierte en Constitución, rumbo a Guadalupe, antes de llegar a Dos Ríos, que es como una esquina en un vado. Ahí hay bastantes casas de posesionarios. Es un terreno bastante grande, pero como está pegado al río, se supone que no es habitable. Se le llama la escondida, algo así, a ese terreno. Es un terreno que a esas personas ya 3 veces se les ha reubicado, dado casas. ¿Sabes qué han hecho las personas con esos lugares? No, venden la casa, agarran su dinero y se regresan al mismo lugar donde están. Por eso te digo, entonces, ¿qué sería lo más común? No, y viven de carretoneros, no crea que el dinero lo aprovechan súper bien. No lo sacan, no lo pueden sacar porque
Porque entra la cuestión de los derechos humanos de vivienda. No, pues así lo hace mucha gente, incluso con los terrenos de Fomerrey. Digo, es negocio que malamente la gente mal aprovecha. Por eso les digo, entre la aplicación práctica y la idea de los derechos humanos, que todas esas políticas se creen para proteger a los vulnerables. El detalle es que nunca se utilizan como... No, es que sí es gente vulnerable. El detalle es que ellos lo ven más allá del beneficio. Voy a tener una casa de aquí, yo saco dinero y me regreso a donde estaba. Por eso les digo que entra esta cuestión de cómo se aplican y el impacto que tienen. Y va a la llora y el sangre ya hay un teatro y no es. Y ahí es donde entra la dueña que espera que ya hay una escuela que venga a preguntar que está el proceso de porque entre esta cuestión, como digo, la idea es proteger a los grupos vulnerables, pero malamente hay gente que desde la no ética, desde la falta de valores, se aprovecha de estos huecos. Es como dicen, lo utiliza de mala manera. Entonces, ¿cómo se debería utilizar o cómo se utiliza de manera adecuada? Es refugio para víctimas de violencia, como ahora lo que son el Instituto de la Mujer, Círculo Violeta, para la parte de las violencias intrafamiliares. Esta parte te brinda asesoría legal, médica, psicológica, para que tú sigas un proceso de intentar como que ya no estés en situaciones de violencia. Programas de inclusión te ayuda a que te empieces a integrar a la cuestión laboral, por decir, mucha gente que es beneficiaria de este tipo de programas, aparte de ayudarte con el proceso de separación o divorcio cuando están casados, te ayudan a que encuentres un trabajo, sobre todo cuando tienen familia, para que puedas seguir manteniendo a tus hijos. Son instrumentos internacionales de supervisión. ¿Okay? Regularmente la mayoría de esos institutos que se encargan de atender a las personas vulnerables, como centros de adicciones regulados, porque hay muchos anexos que no son regulados, o centros de atención hacia la mujer, o centros de atención como orfanatos, están regulados y reportan a instituciones internacionales. Por decir, en el caso de México, reportan a la CNDH reporta a la UNESCO o a la ONU, para que se les asignen recursos. Regularmente ese tipo de instituciones no se establecen de recursos nacionales, se establecen de recursos internacionales. Entonces, ¿cómo se sabe que son legales? Porque están dados de alta en estos padrones. O sea, le reportan a la CNDH y se sacan los permisos. Tienes que darte de alta. Por decir, si tú pones un orfanato, tienes que darte de alta tanto en el DIF como en, ahorita que existe la CNDH, como en la CNDH. Y que tienen que regular los dos. DIF a nivel estatal. Por ahí pusieron una cosa para los que y era una cosa pues es que regularmente así empiezan, pero muchas veces es como que es que son los juegos legales de los anexos. Es como, para que me den la legitimidad, primero me tienes que comprobar que tu anexo funciona, pero para comprobar que tu anexo funciona, primero necesito que estés funcionando. Entonces es... No, y desde que se escapó uno y brincó con mi cara y Bueno, ya se acabó. Aquí nos detenemos y aquí vamos a seguir la siguiente clase con esto. ¿Okay? Ya nos habíamos quedado como quiera aquí, pero quise volver a dar como un repaso general. Eso revísenlo ustedes, que lo tengan como la definición. La idea es que tengan las notas un poquito más enriquecidas para que tengan, por si llegan a venir preguntas de ese estilo.